mujer y 3 niños fueron asesinados a principios de los años 80 y hasta el día de hoy sigue habiendo dudas de quiénes son los verdaderos asesinos. Este es el caso de la cabaña Cady. Glenna Susan Davis, mejor conocida como Sue, nació el 29 de marzo de 1945 en Springfield, Massachusetts. Ella se casó con James Sharp y tomó su apellido, haciéndose conocida como Sue Sharp. Con James, tuvo 5 hijos: John, Tina, Sheila, Rick y Greg. La familia vivía en una casa humilde en Connecticut. James era violento con Sue, así que en julio de 1979 ella lo dejó y se llevó con ella a sus 5 hijos. Y se mudaron al norte de California, a la cabaña número 28 del Cady Resort. Sue y sus hijos poco a poco lograron adaptarse en el lugar. Ella se hizo amiga de varios vecinos, Sue, pero en especial con Martin y con Marilyn Smart, que eran los vecinos de ella que vivían en el mismo resort. También se había hecho muy amiga de la familia Siebold, otros vecinos del resort. Ella fue descrita por sus familiares y amigos como una madre dedicada que luchaba para mantener y criar a sus hijos sola. Ella había conseguido un trabajo en la ciudad y aunque ganaba muy poco, logró sacar a su familia adelante. Así que con este corto contexto de la vida de esta familia, vayamos al día de los hechos. Para el momento de los hechos, el 11 de abril de 1981, Sue tenía 36 años y sus hijos John tenía 15, Tina 12, Sheila 14, Greg 5 y Rick 10 años. Ese día Sue y su hija Sheila, de 14 años, fueron en auto hasta la ciudad de Quincy para buscar a Rick, el niño de 10 años, que había asistido a una prueba de béisbol. En el camino se encontraron con su hijo John, de 15 años, y su amiga Dana Hall Wingate, de 17 años. Ellos dos subieron al auto y volvieron todos juntos a la cabaña Cady. Luego de llegar a las cabañas, John y Dana se fueron. Hicieron autostop para volver a Quincy, donde asistirían a una fiesta, donde fueron vistos por varios testigos. Esa noche, Sheila iba a pasarla en una pijamada en la casa de los Siebold, unos vecinos de ellos, que vivían en una cabaña al lado de la suya. Así que Sheila a las 8 de la noche se despidió de su madre Sue y se fue a esta cabaña. Al mismo tiempo, Tina, de 12 años, estaba viendo la televisión en la casa de los Siebold, pero a las 9:30 de la noche volvió a su casa. Así que en ese momento estaban en la casa Sue, Tina, Greg, Eric y Justin Smart. Justin Smart era hijo de Marilyn y Martin Smart, que eran vecinos de las cabañas y muy amigos de Sue. Y Justin era muy amigo de los hijos de Sue, así que era común que pasara tiempo en la casa de ellos. Y él tenía 12 años. Y más tarde, a la noche, John y Dana volvieron a la cabaña. La noche pareció transcurrir tranquila. Y aproximadamente a las 11 de la mañana del día siguiente, el 12 de abril, Sheila regresa a su casa de la casa de los Siebold y descubrió una escena horrible. Sue, John y Dana estaban muertos en el living de la casa. Habían sido amordazados con cintas y cables y asesinados. Toda la casa estaba completamente cubierta de sangre. Obviamente, con esto Sheila se asustó, no entró a la casa y se fue corriendo a lo de los Siebold a pedir ayuda. James Siebold fue corriendo hasta la cabaña y entró por la puerta trasera. Vio los cuerpos y quiso corroborar a ver si seguían con vida, pero se dio cuenta que ninguno de los 3 respiraba. Y desde una ventana vieron a Greg, a Rick y a Justin, que estaban durmiendo en su habitación. Así que rompieron la ventana y lo sacaron por ahí, para que no vean la horrible escena. Sheila llamó a su tío y luego llamaron a la policía, los cuales llegaron de inmediato al lugar. Luego de investigar, las autopsias determinaron que John había sido encontrado boca arriba, cerca de la puerta principal. Él tenía las manos atadas y le habían cortado la garganta. Él tenía los tobillos atados con cables a los tobillos de su amiga Dana, la cual estaba boca abajo y le habían golpeado gravemente la cabeza con un martillo y fue estrangulada manualmente. Sue estaba tirada en el suelo, desnuda de cintura para abajo, amordazada con su propia ropa interior y un pañuelo azul, que había sido asegurado en su cara con cinta adhesiva. Fue apuñalada en el cuello y su garganta también había sido cortada. Y tenía la huella de la culata de una pistola Daisy 8080 en las sienes, y los 3 habían sido brutalmente golpeados con un martillo en la cabeza.
En la escena se encontró un cuchillo con la hoja doblada por la fuerza que usó el asesino para apuñalarlos. También se encontró un cuchillo de carnicero y un martillo, todos cubiertos de sangre. Se determinó que ninguna entrada fue forzada. Él o los asesinos habían dejado el teléfono de la casa descolgado, habían cerrado las cortinas y apagado las luces. En la escena solo se encontraron huellas dactilares de las víctimas y su ADN, pero no de los atacantes. Así que se cree que estaban usando guantes en este momento. Pero solamente se encontró una huella dactilar en el pasamanos de una escalera. Pero en este caso pasó algo, y es que la policía tardó en darse cuenta que faltaba alguien en la casa. Y ese alguien era Tina, la hija de Sue de 12 años, y no se la encontraba por ningún lado. También se dieron cuenta que faltaba una campera y un par de zapatos de Tina, y también una caja de zapatos donde Tina había hecho un trabajo escolar. Y se dice que ella le tenía mucho apego a esta caja. Así que luego de ver todo esto, la policía sospecha de inmediato que Tina fue secuestrada. Así que piden la ayuda del FBI. Para este momento se buscó a Tina en hospitales, en orfanatos, por la ciudad, por todos lados, pero no se encontraba por ningún lado. Algo curioso de este caso es que Greg, Rick y Justin, los niños que estaban durmiendo, no escucharon el ataque esa noche, no escucharon ningún ruido extraño. Tampoco sus vecinos, los Sebold, no escucharon ni vieron nada extraño. Pero los vecinos de la cabaña 16 luego contarían que se despertaron alrededor de la 1:15 de la madrugada porque dijeron escuchar gritos, ahogados, pero al no saber de dónde venían se volvieron a dormir. Muchos vecinos dijeron ver una camioneta verde alrededor de las 9 de la noche ese día, estacionadas en la casa de los Sharp. También un vecino de los Sharp, Martin Smart, que era el padre de Justin, el que estaba en la cabaña el día de los asesinatos, le informó a la policía que había desaparecido un martillo de la caja de sus herramientas. Así que la policía interrogó a los niños que habían salido ilesos, a Greg, a Rick y a Justin. Al principio los tres dijeron que no habían escuchado nada, que se la pasaron durmiendo toda la noche. Pero luego Justin empezó a contradecirse. Primero dijo que había tenido un sueño con detalle de los crímenes y luego de un tiempo confesó que presenció parte de los crímenes. Pero como no pudo describir lo que había visto, lo sometieron a hipnosis. Y con esto confesó que mientras miraba la tele en el dormitorio de Rick y Greg, escuchó un ruido esa noche. Salió de la habitación y vio a Sue con dos hombres, uno con bigote y pelo corto negro y otro afeitado con el cabello largo y rubio por los hombros. Y ambos llevaban anteojos de sol. Parecían tener entre 20 y 30 años. Según Justin, luego de que John y Dana llegaran a la casa, empezaron a discutir con estos dos hombres y esta discusión llevó a una pelea violenta. Y también contó que Tina, al escuchar esta pelea, se acercó a ver qué pasaba y uno de los hombres la sacó por la puerta trasera de la cabaña. Con esta descripción que dio Justin de los dos sospechosos, se hizo un boceto de ellos. El dibujo lo hizo Harlan Embry, una persona con cero talento para hacer estos retratos robot. Nunca se supo por qué hizo él el boceto y no un profesional, porque si los ven están bastante mediocres hechos, es como un dibujo así nomás. Me parece muy difícil que puedas identificar a alguien mediante este tipo de dibujo. Y estos retratos se mostraron en diarios de la ciudad, de casi todo Estados Unidos, pero nadie llamó con pistas. Así que pasó el tiempo y seguían sin saber qué había pasado y a dónde estaba Tina. Obviamente se especuló que se la habían secuestrado estas personas que mataron a la familia, pero no tenían ni idea de quién era, no tenían ningún sospechoso. En este caso se comentó de todo, se comentó que Dana le había robado LSD a unos traficantes y por eso la mataron y también a toda la familia, pero bueno, nunca se encontró evidencia de esto. También se comentó que fue un ritual satánico y todas conspiraciones por el estilo. Pero la policía empezó a investigar a Martin Smart, el padre de Justin, aunque él no era su padre biológico, sino el marido de su madre que lo había criado como tal, ya que él había dicho que le había desaparecido un martillo de su casa. Y bueno, recordemos que a las víctimas le pegaron martillazos en la cabeza. Y bueno, y obviamente esto le pareció sospechoso a la policía.
Se sabe que Martin era violento con su mujer, con Marilyn, había tenido problemas con las autoridades, había intentado armar una bomba casera y también por eso estuvo arrestado. A él le gustaban mucho las armas y las hachas. Se comenta que él iba mucho al bosque a practicar su habilidad con las hachas. Él también era un veterano de guerra que había quedado bastante mal luego de volver de esta. En ese entonces, en la casa de los Smart, estaba viviendo John Bouvide, creo que se pronuncia, no sé bien, Bouvide. Todos le decían Boo. Él era un amigo de Martin, que era un delincuente y se dice que estaba relacionado con la mafia de Chicago. Marilyn contó que ella no estaba de acuerdo con que este hombre estuviera viviendo en su casa, pero como le tenía miedo a Martin, nunca se opuso. Marilyn también le contó a la policía que ella era amiga de Sue y que Sue la estaba aconsejando para que dejara a su esposo, a Martin. Con esto la policía pensó que quizás Martin y su amigo fueron a asesinar a Sue por esto y se interpuso John, Dana y Tina. Aunque Marilyn contó que ella esa noche fue a dejar a Martin y a su amigo en un bar. Y luego algunos testigos dijeron verlos a ellos dos con anteojos de sol esa noche. Así que la policía los interrogó a Martin y a Boo, a su amigo. No parecieron encontrar nada extraño y también los sometieron al polígrafo a ambos y pasaron esta prueba. Como no parecían haber tenido nada que ver con el caso, lo descartaron como sospechosos. En esa época era otros tiempos, pero tengo entendido que hoy en día, aunque pasas el polígrafo, no te descartan así como así, porque no es 100% certero. Para este entonces, pasando el tiempo y no encontrando ninguna respuesta de este caso, Greg, Eric y Sheila fueron dados a casas de adopción, ya que en un principio estaban siendo cuidados por una tía, pero esta tía ya tenía hijos y no se podía seguir haciendo cargo. Así que fueron dados a una casa de acogida, digamos, los tres juntos, luego los terminaron separando y no encontré bien si los adoptaron otras familias o bien qué pasó exactamente. Así que bueno, los años pasaban y seguían sin tener a ningún culpable. Pero tampoco se encontraba a Tina, que esto era lo más importante de todo. ¿Qué había pasado con esta nena? Sheila tenía muchas esperanzas de encontrar a su hermana, pero lamentablemente 3 años después, el 22 de abril de 1984, un hombre descubrió los restos de un cráneo humano y una parte de una mandíbula en Camp 18, muy cerca de Father Falls, en el condado de Butte. Ese mismo día, cuando hallaron estos restos, una persona hizo una llamada anónima a la policía de Butte, diciendo que los restos que encontraron eran de Tina Sharp. Por alguna razón esta llamada no fue documentada en este caso, o sea, no fue como documentada como evidencia, pero se descubrió cuando una grabación de esta llamada fue encontrada en la parte inferior de una caja de evidencias del caso, momento después en el 2013, por el nuevo detective que se le había asignado al caso. Esta llamada fue hecha antes de que se confirmaran que los huesos eran de Tina, pero sí, luego los forenses confirmaron que estos restos eran de ella, de Tina. Sus restos estaban con una campera de nylon azul, una manta, unos jeans y restos de cinta. No se logró saber con exactitud la data de su muerte, pero se cree que la mataron alrededor de 6 meses después de su desaparición. Por eso la policía barajó que quizás el objetivo de todo este crimen fue Tina, de alguien que quiso secuestrarla. Pasando los años, los habitantes de las cabañas Cady se fueron del lugar y quedó prácticamente abandonado. Quisieron volver a reactivar la actividad de estas cabañas, pero no tuvo éxito, ya que este caso espantaba a cualquier inquilino. Y luego de un tiempo la cabaña donde ocurrieron los crímenes fue demolida. En 2008, en un documental sobre este caso, Marilyn Smart afirmó que sospechaba que su esposo, Martin Smart, y Boo, su amigo, pudieron ser los asesinos de Sue, John, Dana y Tina. Marilyn afirmó que la noche de los crímenes había dejado a Martin y a Boo en un bar alrededor de las 11 de la noche y regresó ella a casa para irse a dormir. Alrededor de las 2 de la madrugada, el 12 de abril, dijo que se despertó y encontró a los 2 hombres quemando un objeto desconocido en una estufa de leña. Además, dijo que Martin odiaba a John Sharp con pasión, o sea, el niño, que, bueno, no especifica por qué. Tiempo después de los crímenes, Martin dejó a Marilyn y se mudó a Nevada. Y él, en este entonces, le mandó una carta a Marilyn que decía: he pagado el precio de tu amor, y ahora que lo he comprado con las vidas de 4 personas, dime que se acabó. Genial. ¿Qué más querés? Llamativamente, el sheriff Thomas, el que estaba en su momento encargado de este caso, esas palabras, esa carta no le pareció sospechosa.
Para él, para este sheriff, que este hombre haya pasado el detector de mentiras, era suficiente para descartarlo definitivamente como sospechoso. Porque como dije, los polígrafos no son exactos. No se mete a la cárcel a alguien que no los pase, ni tampoco se libera solo por ese motivo a alguien, por haber pasado el polígrafo. Cuando en este caso, Martin Smart fue muy sospechoso todo su comportamiento, no solo esta carta, sino que le desapareciera un martillo. En el año 2013 cambiaron los investigadores y se volvió a interrogar a testigos, y se investigó más a fondo la carta de Martin. Y el 24 de marzo del 2016 se encontró en un tanque un martillo que se ajustaba a las descripciones del martillo que Martin había dicho que le faltaba en su casa. El nuevo investigador de este caso, Gamberg, criticó la calidad de la investigación inicial, diciendo que se obviaron demasiadas evidencias que corrompieron el curso de la investigación. La policía cree que Martin y su amigo Boo mataron a Sue porque alentaba a su esposa Marilyn a dejarlo, y que mató a los niños porque justo presenciaron el hecho. Aunque la policía no cree que actuaron solos, sino que hubo más asesinos en este caso. También se teorizó, algunos dicen, que Sue y Martin eran amantes y que discutieron y por eso la mató. Pero la verdad que de esto no hay ninguna certeza, no se encontró nada que compruebe esto. Martin Smart murió de cáncer en junio del año 2000 y su amigo, Boo, quien supuestamente tenía vínculos con el crimen organizado de Chicago, murió en 1988. Encontré información de que en 2018 dijeron encontrar un poco de ADN en un trozo de cinta de la escena del crimen y que este ADN coincidía con el ADN de un sospechoso que hoy en día sigue vivo, pero no se reveló más información. Por esto creo que las autoridades no creen que Martin y Boo hayan actuado solos. Lo que sí no encontré es si se investigó posteriormente la huella dactilar que habían encontrado en el pasamanos de una escalera de dentro de la casa. De eso no encontré nada, si la investigaron, si no, si los policías, los investigadores anteriores perdieron esa evidencia, porque este caso la verdad que muy negligente todo. Por eso los nuevos investigadores creen que este caso también fue encubierto por la policía. Así que vayamos a las teorías de este caso. Hay algo que yo no me explico en todo esto, que no lo veo mucho en ningún lado, es si Martin y Boo mataron a la familia y a Dana, Justin no se dio cuenta que era su padre y el amigo el que lo hicieron, porque él supuestamente vio a dos personas y él las describió y no dijo que eran ni su padre ni el amigo de su padre. Entonces, o mintió que no los conocía, o no eran ellos, o mintió que vio el crimen también, porque por algo, viste, también dijo que lo había soñado, después que lo presenció, como que todo muy raro. Al mismo tiempo, se explicaría si Martin y el amigo fueran los asesinos, ¿por qué no lo mataron a Justin? Porque recordemos que mataron, aparte de a Sue, mataron a los chicos que estaban ahí que vieron eso, que vieron el crimen. Si Justin presenció el crimen, ¿por qué no lo mataron a él también? Esto tendría sentido si su padre fuera el asesino, obviamente no mataría quizás a su hijo. Por otro lado, él describió a estos dos hombres que tenían el pelo rubio y un largo hasta los hombros, y el otro que tenía el pelo corto y oscuro. Y si vos ves las fotos de Martin y de Boo, el amigo, Boo tenía el pelo oscuro y corto y Martin tenía el pelo largo y claro tirando rubio. Entonces como que en ningún lado vi que hablaran de esto, pero a mí me llamó la atención esto. También pienso, volvemos, si mintió lo que vio y en realidad estaba encubriendo a su padre y al amigo, si en realidad no estaba ahí el padre y el amigo y en serio dijo la verdad, o dio cualquier descripción para desviar la mirada del padre y del amigo, de Martin y de Boo. A mí particularmente esto me llama la atención de este caso, y investigando no vi que hablaran mucho de este tema. Y también hablemos de por qué se llevaron a Tina y no la mataron ahí al igual que los otros. Porque si fue Martin la conocía a Tina. Y el amigo también, ya que Marilyn era muy amiga de Sue. Y quizás el objetivo de todo esto era Tina. Y también se supone que a Tina la tuvieron 6 meses viva luego de secuestrarla. Esto no me parece adrede porque no la mataron como el resto de la familia. Eso es lo que me parece más raro a mí. Porque si vamos a la teoría de que, bueno, este caso fue para hacerle algo a Sue, ¿por qué se llevaron a Tina y no la mataron igual que al resto?
Y también me parece extraño que la hayan tenido retenida 6 meses. Y yo creo que el asesino de la familia, o los asesinos de la familia, eran alguien que los conocía, ya que no forzaron las entradas, alguien les abrió voluntariamente. Así que si volvemos a la hipótesis de que todo esto, ponerle que fue para secuestrar a Tina. ¿Por qué matarían a toda la familia? ¿Por qué harían todo eso? Si Martin la conocía, si Martin es el perpetrador de todo esto con el amigo, conocía a Tina, se la podría haber secuestrado en cualquier momento y no haber matado a todos en ese momento. Y también otro detalle a mí de todo esto me parece muy raro que los dos nenes, Greg y Eric, no hayan escuchado nada de todo esto, cómo masacraban a su familia. Y solo lo escuchó el hijo de Martin. Pero al mismo tiempo, repito, no puedo dejar de pensar si Martin mintió o no. Como que a mí de este caso no me encaja nada y yo creo que sí tuvo algo que ver Martin y el amigo, o Martin solo. ¿Pero por qué? Y si es así, ¿Justin mintió o no? Pero bueno, no sé, este caso la verdad que se investigó muy mal. Yo creo que hubiera sido fácil, quizás si era Martin, fácil de resolver, pero se dice que Martin también era amigo de policías y que estos pudieron ayudar a encubrirlo. Así que nada, hasta acá este caso. ¿Qué pensás que pasó? La verdad que bueno, voy a leer sus comentarios porque no sé qué pensar. Así que dale like, compartí, comentá, así puedes ayudar a mi canal y nos vemos en el próximo video. Chau.